algo que me gustaría que platiquemos el día de hoy. Creo que ya hemos tenido a varias personas por acá comentándonos varios temas, todos creo que muy importantes. Sin embargo, yo me puse a pensar qué podría compartir con ustedes que sirviera tanto para el ámbito personal como para el ámbito empresarial. Y me fui un poquito a las bases de la seguridad antes de que existieran todos los temas de CIEM y todos los temas de ISO y todos los temas de este tipo de estructuras. Por ahí díganme, por favor, si ven mi pantalla. Gracias. Antes de que existiera todo esto, pues lo primero que había era control de accesos. Control de accesos era darte una llave para que pudieras acceder a alguna cuestión importante. Por ejemplo, algún tesoro, no es que estuviera por ahí expuesto, sino le ponían algunas paredes enfrente y después de eso, para poder acceder a él, tenías que identificarte con alguna cuestión, no sé, algún sello del rey o algo que te hubieran dado para saber que eras tú y poder llegar hasta allá. Entonces, en la, en la antigüedad, este tipo de temas eran los primeros controles que se ponían a lo largo de seguridad. Era la única forma que teníamos, no era algo digital, era simple y llano, identificación de la persona y si podías o no podías ingresar, ¿vale? Y esto, una identidad, nosotros tenemos una identidad digital, todos, desde el momento en el que accedemos a alguna red social, sacamos algún acceso en algún punto, tenemos alguna estructura en el ámbito personal, por acá podemos ver Facebook, X, que antes era Twitter, Instagram, Google. Cuando nosotros tenemos cierta información cargada, otros un poco más personales, como pudiera ser Tinder, algunos un poco más comerciales, como hacia Uber, pero esto, todo lo que tengo acá, todo lo que yo publico acá y todo lo que yo genero acá, es parte de la identidad de lo que yo soy. Ya no solo soy una identidad de una persona que es un ciudadano de un país, sino también soy el usuario de Facebook tal, el usuario de Google tal. Y eso puede ligarse hacia mí, causarme cosas buenas, también puede causarme cosas malas, ¿no? Imagínense que a mí me roban mi información, piden un crédito a nombre mío y de repente un día me llega un banco y me empieza a cobrar algo que yo nunca disfruté. Alguien más se hizo pasar por mí, alguien más obtuvo información mía, alguien más pudo utilizar esa identidad, robármela y utilizarla en contra mía, para beneficio de él y para repercusión mía. Y por acá está otro lado, que es la identidad empresarial. Cuando tú eh, firmas un contrato para apoyar a una empresa en cualquier sector, sea tecnológico, o sea el de recursos humanos, o sea cualquier persona que tenga la capacidad de interactuar con elementos tecnológicos, pues bueno, también tienen una identidad digital empresarial, ¿sale? Hay sistemas tipo SAP, que son aquellos como, son temas que ya se venden como un producto, las empresas lo consumen y ellos se encargan de asegurarse que la información que va a estar ahí está correcta. Están las suites de Microsoft, que son las que usualmente se utilizan. Por acá en el ambiente tecnológico nos gusta ver algunos otros sistemas operativos y demás, pero la realidad es que todo el ambiente empresarial tiene de alguna forma relación con alguna estructura de Microsoft. También, como veremos, pueden existir dos diferentes ámbitos, o más bien una misma aplicación o un mismo sentido con dos diferentes identidades. Esta personal, mi Gmail personal, pero hay empresas que contratan a Gmail para que les generen su correo empresarial. Y lo que logra esto es que haya una identificación entre este que es mío y este que es de la empresa, y debo cuidarlos de manera diferente. Y por último, todos los desarrollos internos, ¿no? Los que va haciendo la propia organización, ellos mismos se encargan de generar, hacer y asegurar todo este principio. Ahora, ¿cómo protejo yo esas identidades? Pues en el ámbito personal, la verdad es que lo único que tenemos para protegernos es la autenticación. Mi usuario, mi password, ahorita platicaremos un poquito acerca de ellos, pero es lo único que tengo. Yo no puedo exigirle a Facebook que haga análisis de vulnerabilidades o que tenga un proceso de incidentes, como nos comentaban anteriormente, o que tenga un CIEM. No, yo no le puedo exigir eso. Yo estoy aceptando
y ellos se comprometen a tener seguridad, pero yo no la veo, yo no sé qué está pasando ahí atrás, yo no sé si realmente ellos están haciendo lo que dicen que hacen, pero nos dan algunas herramientas a nosotros como usuarios para poderla proteger. Pero eso es la única forma que nosotros podemos proteger nuestra identidad personal. Y la identidad empresarial veremos que es algo que se basa en un sistema que se llama Identity Access Management, que es una estructura general que abarca muchos temas que ahorita les voy a platicar un poco, pero eso es porque las empresas tienen que preocuparse por resguardar sus activos tecnológicos y su patrimonio, ¿no? Si yo logro vulnerar a alguien, alguna empresa, pues igual y puedo obtener parte del patrimonio que ellos están generando. Eh, ¿Cómo lo hago? Pues miren, la autenticación básicamente es como le digo yo a un sistema que soy yo, que soy Víctor Almaraz, que no soy otra persona. ¿Cómo lo logro? Hay procesos de autenticación que me ayudan a decirle a ese equipo tecnológico que soy yo. Cuando es una persona es muy sencillo, ya te conoce, le enseñas tu INE y te dice, "Ah, pase usted, señor", y eso es relativamente más sencillo. Hay formas de brincarse esos trancas, pero usualmente es mucho más visual, lo tienes enfrente. Pero cuando es una máquina, ¿cómo le dices a una máquina que eres tú? Pues bueno, tiene que tener un proceso de autenticación y esto es lo que les decía que es lo único que nosotros tenemos para proteger la parte de nuestra identidad personal. Algunos lineamientos que en esta vida y en otras yo les he comentado hacia nuestros usuarios internos de las empresas es pues que no uses contraseñas como tu nombre, tu fecha de nacimiento, cosas que la gente puede saber de ti, porque eso es algo que fácilmente alguien puede averiguar e identificar y robarte esa contraseña. Usa contraseñas de al menos 8 caracteres. Yo recomiendo en las organizaciones más. Nosotros usamos 14 eh, para ciertos temas críticos, como lo que nos comentaban hace rato, pero digo, en el ambiente personal, 8 caracteres es algo que puede ser aceptable, pero asegúrense que contengan combinaciones de muchas cosas, ¿no? Minúsculas, mayúsculas, números, y si no se las pueden aprender porque realmente no las queremos hacer tan complejas, pues piensa en algo que para ti sea visual, algo que recuerdes, algo que puedas tú hacer sentido contra quién eres tú. Por ejemplo, si tu pintor favorito es Vincent Van Gogh, pues puedes crear una contraseña que vaya similar así. Tú te puedes acordar que esa es tu contraseña, pero al hacer algunos cambios, eh, es difícil que las herramientas automatizadas lo logren adivinar. Un fragmento de una canción, de alguna frase, esta frase, si alguno lo conoce, es del Señor de los Anillos. Esta canción, pues es muy, muy, muy visual para mí, México lindo y querido. Es algo con lo que yo tengo cierta afinidad y la voy a recordar, no se me va a olvidar. Y a lo mejor al final, para no tener la misma, pues ponerle Vincent Van Gogh, Facebook, Vincent Van Gogh, X, Vincent Van Gogh, Gmail. Algo que le dé un sufijo en el cual yo pueda identificarlo con eh, diferentes aplicaciones, pero que me haga sencilla la vida, porque si pongo una contraseña aleatoria, es muchísimo más segura, pero se me va a estar olvidando siempre. Nunca me la voy a aprender y voy a tener que estar siempre cambiando. Entonces, estas son medidas que uno puede tomar, si bien algunos libros te pueden decir que no tenga relación con ninguna palabra. Pues sí, es cierto, si yo no le pongo relación con nada y la pongo todo aleatorio, difícilmente alguien me la va a adivinar, pero pues yo tampoco me voy a acordar de ella. Entonces, funcionalmente no es algo que realmente vaya a funcionar. Eh, Eso es un máxime de la seguridad. Eso nunca lo deben de olvidar. La seguridad nunca debe de ser antes que la operación o que la funcionalidad. Siempre debe ser funcional, siempre debe ser operativo y seguro al mismo tiempo. Pero no puedo poner tantas cosas para hacerlo demasiado seguro y que al final no funcione. Si no, nadie lo va a querer utilizar. ¿Vale? Esta es una estructura, pero hay otro punto más fuerte que nos dan las empresas para protegernos, que es los tipos de autenticación, usar más de uno. ¿Qué tipos de autenticación hay? Pues lo que yo sé, que es un password, un NIP, alguna pregunta de seguridad, esos clásicos que te dicen, ¿cómo se llamaba tu primer mascota? O ¿cuál es el segundo apellido de tu mamá? Cosas que en teoría solo tú conoces, que también te pueden servir para autenticarte hacia un sistema.
Algo que yo tengo son los tokens, ya no en muchos lados dan tokens físicos, pero siguen existiendo. Eh, Algún SMS, correo electrónico o este tipo de OTPs, One Time Password, que te envían a tu celular, que te envían a tu correo electrónico, o a lo mejor un Smart Card. Algunos tenemos un Smart para poder ingresar a nuestro edificio, ¿no? Pasas la tarjetita, ya sabe que eres tú y te deja pasar. O algo que yo soy, ¿qué es algo que yo soy? Pues bueno, es mis huellas digitales. Todos sabemos que ninguna huella se repite, inclusive entre gemelos idénticos no van a ser iguales. Entonces, eso me identifica a mí, a Víctor. Nadie va a tener estas huellas que yo tengo. El iris y la composición que yo lo tengo también es único y tampoco pueden, digamos, copiármelo, ¿no? Y las características de mi rostro. Esta última puede ser un poco diferente porque mediante pasa el tiempo, la cara también tiende a cambiar un poco la forma, pero bueno, es muy complicado de que alguien tenga exactamente el mismo rostro y los mismos patrones que yo tengo. Estos tienen un punto que es, si yo sufro un accidente y pierdo un ojo o una mano, pues puedo perder también este tipo de autenticación y por eso las empresas tienen que ver escenarios para gente que no tiene alguno de estos elementos como puede ser algún brazo. Hace mucho tiempo se hizo en los bancos algo de que los empleados tenían que registrar sus huellas digitales y es un muy buen esfuerzo para evitar que propios empleados bancarios eh, puedan hacer fraudes con que den de alta una cuenta tuya, pero pongan su huella y entonces cuando hagan transacciones usan su huella y hacen transacciones a tu nombre. Fue una muy buena iniciativa, pero se encontraron con el problema, ¿qué va a pasar con aquellas personas porque querían los 10 dedos y era obligatorio? ¿Qué pasa con esas personas que no tienen mano? ¿Qué pasa con esas personas que les falta un dedo? ¿Qué pasa con personas que tienen problemas con las huellas digitales que no son tan claras, son muy lisas y los sistemas no siempre los pueden ver? Entonces es muy importante que las empresas se dediquen a revisar este tipo de cuestiones también. Lo ideal es utilizar un par de factores. Eso ayuda a que yo tenga dos posibilidades de que no me roben ese factor. Los bancos utilizan muchos password y token. Para entrar a algunos lugares, edificios críticos, usualmente se usa la huella y alguna tarjeta. Y pues lo más usual, lo que podemos ver, Microsoft, por ejemplo, te pide el password y te pide que cuando inicias a nuevos dispositivos, que pongas un código que te envían por SMS o por correo, a otro correo, no al mismo que vas a intentar utilizar. Mientras más factores diferentes me pide el sistema, pues el atacante va a necesitar robarme más cosas. Yo podría tener 3, 4, 5, 10 diferentes factores, pero realmente eso simplemente va generando más dificultad. Con dos que tengamos, creo que es una cuestión suficiente y que nos puede funcionar. ¿Sale? Eh, las, eh, si ustedes no saben cómo activarlo en WhatsApp, por ejemplo, googleenle doble factor en WhatsApp o autenticación en dos pasos y él les va a decir cómo hacerlo. Lo mismo para Gmail, lo mismo para Facebook. La gran mayoría, salvo X, me parece que X no te lo permite a menos que pagues una suscripción. Y bueno, ahí se meten un poquito con otros temas, pero eh, pues bueno, si quieren protegerlo realmente, pues, busquen cómo hacer esta opción de autenticación en dos pasos porque eso va a ser, eso créanme que genera muchísimas ventajas a la hora de enfrentarnos a alguien que nos quiere hacer algún daño. Eh, ¿Esto es infalible? Pues tristemente no. Podemos hacer un ejemplo rápido. Esto a lo mejor con nosotros que somos gente más allegada a la tecnología es difícil de que nos suceda, pero pasa. Pasa sobre todo con personas mayores, con gente que no es tan adepta a la tecnología y que no necesariamente conoce lo que nosotros sabemos, ¿no? Te marcan y te dicen, soy tu banco, hay un problema grave en tu cuenta, siempre te van a decir que es grave, que tienes que hacerlo rápido, que si no lo haces, algo malo va a pasar. Y entonces te dice, pero yo te ayudo a que eso no te suceda, a que no te cobren ese dinero. ¿Cómo te ayudo? Ah, pues primero tengo que saber que eres tú, entonces por favor, dame tu contraseña. Nosotros sabemos que no hay que dárselas, pero les digo, hay gente que no lo sabe. Y entonces le dan su contraseña, así es fútbol 1, 2, 3. Ah, perfecto. Sí, sí es usted, señor Almaraz. Ok, para poderle atender, y ellos ya por detrás están entrando a la banca electrónica porque ya tienen el primer punto, que es el usuario y la contraseña.
ya tienen ese primer dato. Y luego me dicen, bueno, pero por seguridad para procesos internos y asegurarnos de que usted nunca sea estafado, le vamos a mandar necesitamos que ponga en su token una clave y que nos dicte, por favor, la clave que le regresa. Entonces, el usuario incauto y preocupado, pues pone en su token una clave y a mí me regresa la clave que le está generando. Con esos dos datos yo ya tengo ambos factores de autenticación y ya puedo ingresar al sistema y poder hacer cosas en su nombre. Hay ataques mucho más sofisticados, hay temas de phishing, hay temas mucho más certeros en los cuales este es un ejemplo muy rápido, que ustedes pensarán que nadie cae, pero sí, sí hay gente que cae. Pero si realmente quieren llegar a ti, lo van a hacer. Van a buscar algo que a ti te interese y van a buscar cómo explotarlo. Yo les decía a mis amigos, yo soy especialista en ciberseguridad, pero si por ahí veo de repente un link que diga boletos gratis para el Super Bowl o gánese un palco en el Azteca para ver al América, igual y caigo, ¿no? Porque son aficiones mías. Entonces, si me agarran en un descuido, a lo mejor ando cayendo, ¿no? Entonces, puede ser tan elaborado como se necesite, pero podemos ver un ejemplo que aún con dos factores puedo tener afectaciones. Imagínense y les invito a reflexionar qué hubiera ayudado al estafador si solo hubiera un factor. Pues hubiera sido más sencillo. Simplemente tengo que mandarte un correo para que tú pongas tu usuario y tu password y ya tengo todo. Con un segundo factor, pues además tengo que interactuar contigo para que me lo des. Y todavía más, si es un factor biométrico, pues ¿cómo consigo su huella? Le corto la mano y se la llevo o lo amenazo para que vaya conmigo, pero ya son cosas mucho más complejas. Entonces, entre más factores tenga, el nivel de seguridad puede crecer, pero también hagámoslo funcionar. Eh, Esto es en el ámbito personal. Ahora vámonos al empresarial. ¿Qué hacen las empresas para proteger las identidades de sus empleados? Esto es un camino brutal. Este es un tema gigantesco. Y yo les digo que hoy día podemos ver cosas de Zero Trust, podemos ver cosas muy sexys que nos venden los proveedores sobre cómo hacer y no hacer, y casi casi te venden lo, lo, lo mejor del mundo y lo único que vas a requerir para poder proteger tu entorno. Y eso no es cierto. Hay muchas cosas detrás. La seguridad siempre debe de ir en personas que sean especialistas y que sean conscientes de lo que están haciendo, tecnología que ayude a que esas personas hagan su trabajo, pero también procesos que pinten bien el cómo y cuándo lo voy a hacer. Si yo solamente tengo pura tecnología, pero mi proceso está mal pintado, realmente no me va a funcionar. Y si tengo procesos y tengo tecnología súper cara, pero tengo gente que no sabe cómo se usa o cómo se interpreta, o si tengo un CIEM que anda lanzando alertas por todos lados, pero nadie las entiende, nadie sabe lo que está pasando, nadie sabe qué hacer en ese momento, pues los esfuerzos no van a ser infructíferos, realmente no funciona así. Tienen que estar bien armados esos tres puntos. Esto que ven aquí es algo de, digamos, madurez, pero básica para un tema de identidades de una empresa. Todo lo demás te pueden vender muchas más cosas y te serán de mucha ayuda, pero si no tienes este nivel de madurez inicial, olvídate de intentar comprar cosas. Eh, Necesitamos que haya fuentes que me digan quiénes son las personas que trabajan aquí. RH es uno de ellos, son los que nos dicen cuándo entra y cuándo sale alguien. El sistema, tenemos que tener un sistema central de terceros que tienen que ayudarme. Yo contrato gente para que me ayude y que no necesariamente son parte de mi organización, porque a lo mejor no puedo tener un área específica, los traigo, pero sí es importante que yo los tenga bien identificados y sobre todo centralizados. No puede ser que por acá tenga la lista de los externos de recursos humanos, por acá los de sistemas, por allá porque si no, nunca voy a saber quiénes son esas personas que están interactuando con mi información. Y bueno, hay algo nuevo que es bóveda de passwords. Este sí es un tema bien, muy técnico. Eso es algo que no puedes lograr con tecnología, a menos que hagas un proceso en el cual, en una bóveda real, cada vez que se cambie el password, tú lo apuntas, lo metes en un sobrecito, lo sellas, lo firmas y lo metes a una bóveda física. También puede hacerse un tema eh, sin gastar en una tecnología. Y bueno, lo ideal es que también tengamos un sistema centralizado de clientes. ¿Por qué? Porque a veces el cliente Víctor Almaraz en una empresa, yo tengo, pongamos de ejemplo un banco, a lo mejor tengo un crédito con ellos y tienen su sistema de créditos y ahí aparezco como Víctor Almaraz.
pero tienen otro sistema que es el de crédito automotriz, que es un crédito diferente, y ahí me dan de alta como Víctor Hugo Almaraz. Y por allá atrás, tengo otro producto con ellos que es mi cuenta base, y mi cuenta base me dieron de alta como Víctor Almazán, mal escrito. Entonces, si se dan cuenta, no hay una homogeneidad entre esas tres cosas. Aunque soy la misma persona, es el mismo banco, soy el mismo cliente, pero como estoy dado de alta en distintos sistemas y cada uno tiene información distinta, pues no necesariamente es la misma identidad digital que yo como cliente tengo, ¿no? Eh, Hay tipos de usuarios, hay usuarios clientes que tienen características específicas. A veces no puedo obligar a un cliente a poner un doble factor de autenticación. Yo le puedo dar esa opción, como lo hace Facebook, lo hace WhatsApp, pero no te obligan, porque ellos no pueden meterse con ese apartado. En los bancos sí, porque es obligatorio por la ley, pero yo como empresa no te podría obligar si no hay una ley detrás que me lo haga. Tú tienes que tener la decisión de hacerlo, ¿no? Hay usuarios internos, usuarios externos, que son de otras empresas, y usuarios no interactivos. ¿Qué son estos usuarios no interactivos? Se conocen como usuarios de servicio, usuarios de aplicación, usuarios de sistemas, que son cómo se va a comunicar mi sistema A con mi sistema B, porque tienen interacciones entre ellos. Y para ellos también existen usuarios que muchas veces se les olvida, ¿eh? Muchas veces pensamos que solamente hay que cuidar a los usuarios de las personas, cuando hay usuarios para comunicar una base de datos con otra, para comunicar el sistema de pagos con el sistema de liquidaciones. Esos usuarios tienen un password, tienen una identificación y también hay que protegerlos. Eh, Hay usuarios estándar en los sistemas y usuarios privilegiados. Los usuarios estándar son los que pueden hacer pues lo que el sistema permite para lo que el sistema es, pero hay usuarios privilegiados que pueden entrar a las tripas del sistema y cambiar configuraciones, hacer nuevas cosas, imagínense que yo soy Víctor Almaraz, tengo una deuda de 800,000 pesos con un banco y soy capaz de entrar y con privilegios de borrar ese dato, me meto al registro y lo borro. Un usuario normal no lo podría hacer, tendría que pasar por un proceso, tendría que hacer ciertas autorizaciones para poder poner en cero la cuenta de Víctor. Pero un usuario privilegiado no necesariamente, quizás pueda entrar directamente a la base de datos, cambiar ese 800,000 por un cero y vámonos, Víctor ya no debe nada. Entonces, esos usuarios también son importantísimos porque tienen privilegios muchísimo más amplios que un usuario que usualmente va a entrar a, a lo mejor solo a su correo, a lo mejor solo a su Teams, pero estos ya tienen más acceso a otros temas. Y los usuarios del sistema, que son los que les comentaba, ¿no? Ahora, ¿cómo protegemos todo eso? La autenticación es parte importante, pero debe de haber diferencia entre los usuarios estándar y los usuarios privilegiados. Los usuarios estándar deben de tener 14 caracteres, pero los privilegiados 25. Eh, no puedo estar usando siempre para todas mis cosas un usuario con privilegios. Tengo que tener un usuario normalito para que Víctor haga su día a día, pero cuando necesita entrar a la base de datos, pues ya debe tener otro usuario que le permita ingresar. Eh, para los usuarios privilegiados no hay opción, debe de haber un multifactor de autenticación. Aquí no debería de haber una que si sí, que si no, que si es un sistema crítico, que si no. Aquí debería de ser todos con MFA, porque en estricta teoría, mi red, aunque no sea crítico y el otro sí sea crítico, si me tiran pueden intentar brincarse al otro. Entonces, como están dentro de mi red, esos usuarios privilegiados, desde la perspectiva de seguridad, deberían de todos contar con un MFA. Eh, y bueno, hay temas como single sign-on, que es cuando ya todos los sistemas conocen quién eres, tú a uno solo le das tu contraseña y cuando ya te mueves e interactúas con los demás, ya previamente te conocen y entonces ya te dejan ingresar. Para los usuarios normales es muy bueno, es beneficioso, le quitas el problema de que tenga que aprenderse muchas contraseñas y de que la esté poniendo a cada rato. Pero para los usuarios privilegiados yo no lo recomendaría. Esto no lo vi en algún lugar específico, pero yo no lo recomendaría porque imagínense que ya ingresé a un sistema y luego me deja brincar a todos los demás con privilegios amplios porque tengo un single sign-on, puede volverse un problema más fuerte que lo que nos pudiera dar de ventaja. Y bueno, hay que establecer ciclos de vida para los usuarios nuevos, quién los va a autorizar, dónde los van a solicitar, por dónde, con qué sistemas recertificaciones constantes. Cada cierto tiempo tengo que ir a ver que esos usuarios sigan estando vigentes, que siguen estando haciendo las mismas tareas, que siguen necesitando los mismos accesos. Eliminarlos cuando se vayan. Eso es un gran problema porque luego se va un usuario, se les olvida quitarlo y por ahí hay un acceso que alguien puede utilizar de forma errónea. Y cambiarlo también, porque si yo
estoy en el área de seguridad y luego me cambio al área de recursos humanos, mis funciones no van a ser las mismas. Pero si no me los quitan, y eso pasa muy seguido, si no me quitan esos permisos, yo voy a poder seguir operando el firewall cuando yo soy un usuario ya de recursos humanos y no debería estarme metiendo en el firewall. Pero como nadie me lo quitó, pues yo voy a poder seguir haciendo cosas ahí y probablemente si cometo un error pueda causar algún punto que no quiera la organización. Y la autorización, una vez que ya entro al sistema, ya le dije quién soy, ahora adentro tengo que saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No todos los usuarios pueden hacerlo todo. Hay sistemas que te permiten eh, liquidar un crédito, pero el que liquida el crédito no debería de ser el mismo que da de alta a un cliente. O el que da de un tu cliente no debe ser el mismo que le autoriza un crédito. Para autorizar un crédito debería de haber al menos dos personas, el que lo solicita internamente y su superior directo a lo mejor, ¿no? Entonces, no todos, una vez dentro del sistema, aunque sean del área de compras o al que sean del área de pagos, no todos deberían de ser las mismas cosas. Algunos autorizan, otros generan, unos modifican, otros solo pueden ver. Y eso también se tiene que cuidar en los sistemas. Y la parte de accountability o monitoreo, que es los logs, monitoreo quién entra, a qué hora entra, por qué Víctor Almaraz está entrando desde Hong Kong a las 4 de la mañana, eso no tiene sentido, él no vive allá y no tenía una visita programada, entonces ahí hay un foco rojo y hay que hacer algo, ¿no? Hay que estar monitoreando. O por qué la cuenta de Víctor ha tenido 87 intentos de logueo seguidos en menos de 2 minutos, alguien está intentando robarse sus contraseñas, ¿no? Ese tipo de cuestiones también son bien importantes. Se le conoce como la triple A: autenticación, autorización y accountability. Y esas tres cosas son importantísimas. Pero todas y cada una de estas tienen un proceso, tienen personas, tienen tecnología, tienen gobierno, tienen problemas, tienen excepciones, tienen riesgos. Para que una empresa tenga una madurez de este sentido, tiene que haber alguien que los guíe y alguien que los sepa de pe a pa, que ayude, que soporte, que genere, porque si ven en el último están los activos de información. Hay aplicaciones críticas, aplicaciones que no son críticas, aplicaciones que no conocemos porque nacieron antes de que el proceso se generara. Existen los equipos de las laptops o PCs que tienen los empleados. Existen bases de datos, existen temas en nube, consolas de administración, hipervisores, sistemas operativos, sistemas de respaldos, sistemas de seguridad. Imagínense un ejercicio rápido de una empresa que tuviera 500 personas. Esas 500 personas y tienen 100 aplicaciones para dar servicios. En promedio, cada persona tiene acceso a más o menos 20 aplicaciones en este ejemplo. Si decimos que son 500 personas que en promedio tienen acceso a 20 aplicaciones, pues ya ahí tenemos 10,000 usuarios que hay que proteger. Pero luego si decimos que cada una de esas aplicaciones tiene una base de datos y un sistema operativo, al menos tenemos otros 20,000 usuarios que pudieran tener eh, privilegios diferentes, ¿no? Privilegios amplios. Luego súmale a la gente de sistemas, luego súmale a la gente que está administrando los firewalls, súmale a la gente que cada uno tiene una laptop. Todo eso se vuelve un conjunto de temas que hay que proteger y se vuelve brutal. Y yo les puse una de 500. Imagínense que en Coca-Cola FEMSA somos más de 8,000 personas en ciertos rubros y en FEMSA somos muchísimo más. Entonces, imagínense eso multiplicado por 300, 400, 500 aplicaciones, bases de datos, todo esto que les estoy comentando. Proteger los usuarios estándar, los usuarios privilegiados, los usuarios de sistemas, a mis clientes, que tengan autenticación, que haya procesos robustos, que se certifiquen. Es un reto gigantesco. Las empresas tienen que hacer conciencia de que este tipo de temas son muy importantes. Y yo les lo estoy diciendo, Identity Access Management, que es uno de los grandes rubros y uno de los grandes y bastiones que hay en la ciberseguridad, pero son básicos. Ahora esto súmenle procesos de incidentes, de arquitectura, de desarrollo, de riesgos, de capacitación al personal, de estrategia de seguridad, de hacking ético, de análisis de vulnerabilidades. Todo eso que han estado revisando en otros lados, más o menos vienen de un framework de este estilo. Este es un pedacito del 27001 que vieron en algún momento, de algún framework del NIST, todos tienen un apartado de identidades que más o menos intenté condensar los puntos más importantes y, como les decía, los más básicos. Pero ahora imagínense
Esto en una empresa gigantesca, en una transnacional. ¿Qué reto es para las instituciones hacer esto? Y por eso tienen que ponerse las pilas, contratar gente, hacer planes, interesarse, poner a figuras estratégicas de ciberseguridad en las tomas de decisiones, porque este es un pedacito muy pequeño. Ya les digo yo, váyanse a intentar hacer una estrategia global de seguridad y créanme que es un reto gigantesco y a veces eh, no muy grato. Rápidamente comentarles rápido, caso de Uber. Hace tiempo Uber eh, sufrió un ataque, obtuvieron teléfonos, correos y licencias de conducir de más de 600,000 conductores. Los datos reales no son del dominio público, lo que yo les voy a mostrar aquí es algo de lo que se especula. No lo tomen como 100% real, pero es muy probable que haya sido algo similar. ¿Qué pasó? Un atacante engañó a un usuario para obtener sus credenciales para su VPN. Los pudo haber obtenido con ingeniería social, phishing, todo ese tipo de ataques. Se los robó. Ingresa al sistema, genera la VPN y no había un segundo factor de autenticación para esa VPN. Problemas de autenticación. Luego empezó a explorar por ahí adentro y se dio cuenta que podía llegar a muchos lados. Ahí teníamos un problema de autorización, porque no necesariamente tienes que llegar a todos los lugares de la red, ¿sale? Entonces empezó a navegar, empezó a buscar y encontró por ahí un, un archivo de configuraciones sin protección, que era público para todo el mundo, donde venía el password del sistema que maneja a los usuarios privilegiados. Estos usuarios que yo les decía que tienen muchos permisos. ¿Por qué estaba en ese bloc de notas? Nunca lo sabremos. O en ese archivo de configuración. Alguien no lo configuró bien. Alguien dijo, eso es algo que siempre dicen en todos lados. O sea, pues si está dentro de la red, lo protege un firewall. Yo no sé por qué pones más controles adentro. No, cuando ya alguien está adentro, pasó el firewall, pasó alguna porque le robó su contraseña de VPN a un usuario, también tiene que encontrarse con controles. Y en este caso no existía. Como tampoco el PAM tenía una segunda factor de autenticación, pues lo dejó ingresar y aquí ya pudo hacer lo que quiso. Ya tenía los credenciales de administradores, pudo hacer cualquier actividad, se dedicó simplemente, creen la gente, a solo sacar información y extorsionar a Uber, pero eso nunca lo sabremos. ¿Qué tal si por detrás hizo un backdoor o generó alguna otra cosa? Porque tenía privilegios amplísimos. Pudo haber hecho lo que quiso y lo que sabemos es que exfiltró información. Pero bueno, habrá que saber si es cierto que solo hizo eso. ¿Y cómo te puede afectar a ti como empleado? Pues bueno, uno pensaría, bueno, pues se robaron la información de Uber, pues ni modo, Uber perderá credibilidad, perderá dinero, perderá clientes. Pues no, fíjense que el CISO, el responsable de la seguridad de Uber en ese momento, fue condenado porque no avisó o no notificó de forma, como dice la ley, de que se habían robado esa información. Y a ti en la empresa, si tú fuiste el culpable al de la VPN, lo mínimo es que lo hayan corrido, pero igual y le pueden fincar responsabilidades legales, porque tú estás teniendo una responsabilidad cuando te pones frente a un equipo de una empresa, no solo de cumplir con tu trabajo, sino de hacerlo bien. Y hacerlo bien implica no generar un problema de ciberseguridad, porque dejarías en muy mal parado a la empresa, dejarías muy mal parados a los empleos de todos tus compañeros y colaboradores y a tu misma integridad como individuo y podrías terminar en la cárcel. Entonces, tengan muy en cuenta todo esto cuando protejan sus cuentas personales, cuando estén frente a una, a un equipo tecnológico que les dé su empresa o cuando puedan acceder a sus activos, sean cuidadosos con lo que hacen, no se metan en problemas. Hubo algún grupo criminal que estaba intentando extorsionar a la gente y comprarle su acceso vía VPN a sus empresas para poder hacer el mal. Y hubo gente que cayó. Quién sabe si los atraparían o no, pero están ya en un punto en el que normal, probablemente ya no tengan ni trabajo, ya no puedan trabajar en algún lado. Créanme que los usuarios y contraseñas son suyos. No se los presten a nadie porque todo queda registrado a tu nombre y tú vas a ser el responsable, tú vas a ser el que van a culpar. Entonces, hagan sentido en sus organizaciones si es que no han visto temas de control de accesos. Vean que si ustedes son responsables en cierto ámbito de estos temas, que se pongan a trabajar y hagan partícipe a los principales stakeholders
de sus organizaciones para que se den cuenta que los temas de seguridad como este son muy importantes. Y con sus familias, amigos, conocidos, díganles sobre el segundo factor de autenticación, háblenles sobre esa autenticación en 2 pasos, denles recomendaciones de seguridad y pues bueno, sigámonos protegiendo todos por acá. Gracias por la atención y si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto intentaré contestarla. Gracias, Víctor. Iniciamos con las preguntas. Mario Núñez nos dice, cuando realicemos la auditoría solicitamos la información al administrador del sistema o bien le pedimos directamente ingreso al sistema y generamos la información desde el sistema, o bien dicho, el auditora que tiene acceso al sistema. El auditor tiene que, primero, definir el alcance de lo que va a revisar. Tiene que tener bien claro qué quiere saber, a dónde quiere llegar y cómo lo quiere hacer. Lo ideal es que quien pueda apoyarlos es el administrador de ese recurso, que les ayude a obtener la información, pero siempre que él esté presente. De esa forma se aseguran de que, porque a veces el auditor viene de otro ámbito y no está familiarizado con la tecnología y puede tener más problemas operativos. Entonces, el que ya la conoce le dicen, yo necesito saber cuál fue la última vez que se logueó todos los usuarios. Ah, perfecto, entonces lo puedo sacar de aquí y aquí y el auditor va viendo cómo se va haciendo. Es bueno también que el auditor lo pueda hacer solo, pero como yo les digo, operativamente hablando, se vuelve más complicado. Lo mejor es llegar a un acuerdo entre las 2 partes, que se estén presentes, incluso pueden apoyarse del dueño del negocio, que también conozca qué se está haciendo, pero pues es puntualizar hasta dónde quieres llegar, hacer el requerimiento en tiempo y forma y luego negociar cuál sería la mejor forma de hacerlo. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿existe PAM e IAM que sean open source y si los recomiendas? Y existen algunos intentos, sí existen, sí los puedes encontrar. Yo no jamás satanizaré la parte del open source. Pero el problema con el open source es que tú tienes que tener gente súper especialista que sepa de arriba abajo cómo funciona, porque si no, cuando se te caiga no lo vas a poder levantar. La ventaja del software licenciado es que cuando tú tengas un problema, tú firmas un acuerdo de respuesta con el proveedor y ellos mismos tienen la obligación de ayudarte cuando tengas un problema. Si se cae el servicio, si no está funcionando, si algo se descuadró, ellos tienen esa obligación. Y si tú tienes un open source, esa obligación es tuya. Ahora hay que cuidarlo si lo quieres implementar. Existen, y no todas tienen las funcionalidades tan fuertes que puede llegar a tener una comercial, porque pues, la comercial invierte para tener mejores features y poderlos vender. Y los que son open source no necesariamente tienen esas capacidades. También hay que revisar el código antes de poderlo implementar en un ambiente empresarial. Tienes que hacer muchas cosas previas a poner un tema de open source en un ambiente empresarial. Por eso es que no se recomienda, porque el trabajo es muy fuerte y te tienes que atener a que tu gente lo conozca perfectamente. Esas son las ventajas que se tienen cuando tienes un, un tema licenciado. Ahora, no todo tiene que ser a fierrazos, no todo es con tecnología. Si tú puedes generar un proceso manual, lo puedes hacer a formatito, a firma, que no pasen si no hacen ciertas actividades. El PAM, pues que los usuarios estén cambiando su contraseña y como les decía, pues la resguarden en una bóveda. Hay cosas que se pueden hacer sin gastar, pero son más complejas. Entonces, más bien hay que hacer ese análisis de costo-beneficio para ver si me conviene más gastar dinero en una herramienta licenciada o gastar recursos en un proceso manual o echarme el tiro de intentar poner algo open source bajo todos estos riesgos que ya les comenté. Gracias. Una pregunta más sería, en ciertas empresas solo utilizan una matriz de accesos hecha en Excel. ¿A tu opinión y experiencia esto estaría bien? Como les digo, no siempre tienes que gastar, lo puedes hacer así, pero lo tienes que hacer bien, estructurado, armado,
porque no muchas empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, no todas tienen los suficientes recursos para invertir. Entonces, si tú tienes a un verdadero profesional que le sepa este tema de las identidades, él te puede hacer un proceso manual y llevarla en Excel. Yo he de decirles que en mis primeras vidas yo tenía que llevar esos temas en Excel, usuarios, usuarios, roles, perfiles, transacciones, y depende mucho de la habilidad del analista que lo está haciendo. Es posible, sí, está bien también, ante una auditoría puedes mostrar toda esa información, pero tiene que venir estructurado, tiene que venir armado y tienes que tener bien pintado cómo y cuándo lo vas a hacer. Si logras eso, lo puedes hacer en un Excel sin problema y no necesitas gastar, pero lo que sí recomiendo es que gastes en una persona que sepa y conozca del tema, porque ella te va a poder dar ese tema manual, aunque no tengas un sistema comprado. Gracias. Pues con esta pregunta estaríamos finalizando. Muchas gracias a todos por el tiempo, el espacio y la charla.